11 de la mañana con 11 minutos. Presentamos al panel antes de ir con la mención, ¿te parece, no? Sí. Para que ya están conectados nuestros ¿Quiénes tenemos amigos con nosotros? Por supuesto, hoy nos acompaña don Nicolás Facuse y Lía Arroyo, del Observatorio Legislativo del Instituto de Igualdad. Ahí está Nico, ahí está Lía. Un placer saludarles, muchachos. Espero que estén bien. Hoy día con mucho que debatir y esperamos también, por supuesto, conocer todas las visiones frente a los temas que estamos ahora abordando. ¿Cómo están? Lía primero, ahí está, qué bueno, muy bien, perfecto, eso, quería escucharlo firme, con energía para el día de hoy, por supuesto. Y usted recuerde, exactamente, ya vamos a arrancar con todo. Recuerden ustedes que llegó abril, por eso Visión Natural trae la mejor promoción para cuidar tu salud visual. 2 lentes ópticos con filtro blue para proteger aún más tu visión, por ojo, 49.900 pesos por persona. Resérvala ya escribiendo al +569-5906-3937, +569-5906-3937. Este valor incluye la atención a domicilio con nuestro servicio de Oftalmóvil, receta de anteojos incluida, más 2 lentes ópticos en cristal orgánico blanco con filtro blue en una dioptría máxima de 4:4. Ahí lo dije bien. Esta promoción es válida para una persona. Reserva tu hora escribiendo por WhatsApp al número que ya te detallé y también puedes contactarnos visitando nuestra página web www.oftalmobile.cl o por redes sociales en Facebook o Instagram a través del @Óptica Visión Natural CL. Aprovecha la promoción y renueva tu visión. Recuerda que para reservarla debes escribir por WhatsApp al +569-5906-3937 o en nuestra página web www.oftalmobile.cl. Bueno, comencemos de inmediato, Hassan, entremos en materia. Lo primero que está en nuestra agenda es la discusión del bono clase media, los préstamos solidarios, qué pasa con lo IFE y las ayudas que ha ofrecido el gobierno. Ha sido traumático el poder generar esto que parece tan poco y que siempre está dotado de un montón de requisitos que hace de que finalmente la famosa letra chica sea poco efectiva, ¿no? Entonces acá tenemos los expertos en pelear la letra chica, que nos pueden contar cuánta letra chica por cada nueva oferta del gobierno. Exactamente. Arranquemos contigo, Lía. Los contenidos principales, básicamente, lo que la gente puede observar al momento de tener una aspiración de llegar a esto. ¿Qué antecedentes debe revisar y, por supuesto, cuáles son los contenidos que trae este proyecto? Bueno, sí, son proyectos estos, como decían ustedes, que sin perjuicio de que evidentemente son prestaciones necesarias, se lamenta la cantidad de letra chica o lo que en el fondo da cuenta de una excesiva focalización de parte del gobierno en la forma en que plantea estas prestaciones. Ahora, hay que decir, estuve haciendo una línea de tiempo y revisando el IFE 1 y la verdad es que ese sí que tenía una letra chica que era importantísima. Acá por lo menos va tendiendo a reducirse en algunos espacios. ¿Qué es lo que básicamente, en qué consisten estos beneficios? Consisten primero en un bono y segundo en un préstamo que pueden solicitar aquellas personas que estén dentro de la denominada clase media. Esto es un apoyo pensado para la clase media. ¿Cómo se define esto? ¿Ya? Se define como clase media aquellas personas que están entre el salario mínimo y entre los 2 millones de pesos. Todo esto calculado el año 2019 como ingresos promedio. Entonces, ¿ingreso familiar o ingreso personal? Ingreso personal. Perfecto. En este caso es personal. ¿Ya? A diferencia del IFE, donde los cálculos se realizan a nivel familiar por hogar, sí. En este caso se hace a nivel individual. Pensémoslo como por contribuyente, porque esto se hace a través de los mecanismos. Voy a adelanto que esto se hace a través de una plataforma de servicio de impuesto interno, ¿ya? Entonces acá se hace por contribuyente, por persona. Como les decía, el requisito debe estar en el nivel de ingresos entre el ingreso mínimo y los 2 millones de pesos para acceder al bono. Y en el caso del bono se requiere tener una disminución de ingresos, ¿ya? Esta disminución de ingresos tiene que ser de al menos un 20% entre el promedio del ingreso del segundo semestre 2019 y el promedio del ingreso del segundo semestre 2020, ¿ya? Y además, otro requisito que es tanto para el bono como para el préstamo, que es que en caso, no sé si se acuerdan, de hecho creo que cuando partimos la temporada anterior del programa partimos con ese tema, yo también puse 0 en la solicitud del bono clase media del año pasado. Ya, a las personas que por aquella razón lo obtuvieron de forma indebida, según lo que señala el proyecto, y no lo están devolviendo,
esas personas no van a poder postular. Si lo están devolviendo, van a poder postular y van a poder acceder a este bono. Cabe señalar que a diferencia de esa ocasión, este bono no opera sobre la base de la autodeclaración. O sea, usted no tiene que ir a rellenar sus datos en la página del servicio, sino que al modo de cuando uno realiza su declaración de impuestos a la renta, usted entra a la plataforma y la plataforma le va a dar una información precargada, ¿ya? Y le va a decir si usted acepta o no acepta básicamente esa información. Si usted no está de acuerdo con alguno de estos puntos, o el bono se le concede por una suma inferior, o directamente no se le concede, hay una posibilidad de reclamar, ¿ya? Pero eso en verdad fue bastante discutido porque es una reclamación formal, es básicamente un cotejo, es como si hubo una equivocación manifiesta y usted tiene documentos para poder acreditar que hubo un error, pero no hay un análisis socioeconómico de fondo de la situación de las familias, porque un punto muy debatido es que hay grupos que siguen quedando fuera, grupos principalmente de personas que tienen o bien ingresos informales, que en algunos casos no califican para el IFE o califican para el IFE debiendo calificar para este bono en razón de sus ingresos, pero no pueden comprobarlo, o bien situaciones de mixtura entre ingresos formales e ingresos informales. Hago ahí el detalle de que para esos casos, por ejemplo, pensemos en un garzón, ¿ya? Un garzón que recibe el salario mínimo y que recibe una cantidad de ingresos de manera informal. ¿Por propina? En esa franja, claro, por propina, ¿ya? Y por lo tanto no lo puede acreditar ante la autoridad. Para esos casos, y casos similares que existan donde haya, donde se esté por sobre el salario mínimo, hasta 408.000 como ingreso de 2019, en esa franja no se va a solicitar acreditar la disminución de ingresos. O sea, la gente que ganaba, como les digo, al promedio de 2019, entre el ingreso mínimo y los 408.125, no van a requerir acreditar la rebaja de ingresos, sino que van a poder acceder al bono sin necesidad de acreditar ese requisito. Claro. Y bueno, otro punto importante como para este primer análisis es que en el caso del bono no se requiere tener registro social de hogares, pero si usted tiene registro social de hogares y tiene en su grupo familiar personas en condición particular de ser mayor de 65 años, menor de 18 años, o que tengan invalidez acreditada, están recibiendo la pensión de invalidez, por ejemplo, hay un incremento, ¿ya? Por un miembro son, mi torpeo, son 125.000 pesos, por 2, 187, y por 3, 250, y ese incremento se recibe al mes siguiente de el mes en que se recibe el bono clase media, que es por una sola vez, solo por mayo. Ya, Lía, solamente para aclarar ese punto que dijiste acerca de las personas que quedan fuera. ¿Eh? Entonces, hay personas que no entran en el IFE y no entran en esto tampoco, que quedan entre las dos cosas. Claro, mira, una discusión que se dio bastante en el proceso de formación de la ley fue, por ejemplo, un caso paradigmático, que es el caso de personas que reciben pensión de invalidez. Las personas, o sea, perdón, pensiones de reparación. Las personas que reciben pensiones de reparación, por la cuantía de los ingresos, si están por sobre los 100.000 per cápita, por ejemplo, si es una persona que recibe 120.000 y es una sola, o recibe 210 y son dos, esa persona no califica para el IFE. Y tampoco califican para este bono, y evidentemente es imposible decir que esa persona no está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces el problema es qué pasa con aquellos grupos que sí, teniendo socioeconómicamente la condición de vulnerabilidad, por una cuestión formal, no ingresan a alguno de los dos de los dos instrumentos. Claro, o sea, sigue perseverando en otro estándar, evidentemente, el problema del primer bono, ¿cierto? Cuando hablamos de la universalidad, de la letra chica, claro, hoy día a lo mejor hay menos requisitos, pero sigue quedando un grupo importante de la población con necesidades sin cobertura. Efectivamente, o sea, el análisis que realizamos, mira, hay obviamente falta pulir y falta ver, y directamente lo vamos a ver cuando ya esté este instrumento en funcionamiento, pero el análisis era que entre 800.000 a 1 millón de personas podían ser las que, teniendo el requisito de vulnerabilidad, si miramos solo el análisis socioeconómico, no entrarían ni en el IFE ni en el bono clase media, porque no olvidemos que el IFE, pese a los esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, sigue quedando
sujeto a la condición sanitaria de la comuna, ¿ya? No solamente a la vulnerabilidad del grupo familiar, sino que se activa, y eso fue algo que se intentó sacar, pero fue imposible, se activa en función de la etapa del plan paso a paso. Sí, eso es complejo porque mucha gente que estaba en condición de vulnerabilidad, pero su comuna no está en fase 2, por ejemplo, en el Quisco, ¿cierto? O en Zapallar, por más el Quisco es más popular. Hay mucha gente que está en fase 2 y que por lo tanto, claro, tiene en el fondo menos posibilidades de conseguir este beneficio a partir de lo que nos plantea la LIA. Exactamente, y mientras que avanza el proceso de reducción de casos, van a empezar a cambiar las posiciones según plan paso a paso, y ahí el gran peligro siempre, que es lección número 1 de gestión, o lección número 2 de gestión pandémica, es no abrir demasiado temprano. Y al final eso de ir quitando los beneficios, justo porque mejora un poco la situación sanitaria de una comuna, implica que la gente va a tener que salir a trabajar más rápidamente de lo que deben en realidad para estar cuidándose. Y las mejoras no son automáticas como mucha gente cree, no es que se abre la comuna, pasamos a fase 2 y comenzó a llegar la plata y las oportunidades, porque eso no es así. En ese sentido, Rodrigo, Nicolás, sí, te quería preguntar junto con tu juicio también, para que aborde en un minuto el tema de los plazos, porque yo siento que los plazos acá también se han ralentado demasiado y nos está llegando la ayuda de manera oportuna. Sí, yo lo que te quería comentar, Rodrigo, a propósito de lo último que decía Lía, que dicho sea de paso, conversábamos este tema en la semana y yo le decía, Lía, tú ya sacaste un doctorado en logística de bonos, porque entender esta cuestión, los requisitos, es una cuestión muy jodida. Y tú tienes que postular, salvo con la excepción que se hizo ahora ya con la gente que tiene en un cierto tramo, que lo explicaba bien Lía, pero si tú no estás en el tramo, y como lo tuvo que hacer mucha gente, hay que postular. Recordemos que el registro social de hogares se amplió, ha llegado ya a sobre 14 millones de personas en el contexto de la pandemia, que es mucha gente que está tratando de ingresar al sistema para poder tener algún tipo de beneficio, que antes nunca pidió nada. Y el sistema de postulación sigue siendo una cuestión burocrática compleja que termina dejando fuera a gente, no porque no tenga los requisitos, sino porque no sabe o tiene equivocaciones al momento de postular. Y por eso se ha insistido tanto en la universalidad de la ayuda, porque no hay un minuto que perder. La postulación a estos beneficios van a ser, a propósito de lo que me preguntabas de los plazos, va a ser desde el 17 de abril. O sea, ya vamos a perder 10 días desde que se sacó la ley. Luego viene todo el proceso de calificación y de entrega de las ayudas sociales, y van pasando los días, van pasando las semanas, y la gente necesita ayuda, apoyo ya. La gente ya lleva encerrada varias semanas. Entonces, esto debió haber sido siempre, como lo ha dicho la oposición en el Congreso, transferencias directas de carácter universal, porque la gente está encerrada y lo necesita. Este requisito del IFE, que si tú estás en cuarentena 1, en fase 1, en fase 2, en fase 3, para que te llegue un beneficio, imagínate todos los lugares de Chile que estuvieron en fase 2, fase 3, fase 4 en febrero o en marzo, pero que ahora estamos todos encerrados. Y no le van a llegar ayuda porque estuvieron con muchas comunas sin la fase 1, y estas ayudas van a llegar en mayo, o a fines de abril, que ya pasó el mes más crítico, que quizás va a ser este. Esperemos que este sea el mes más crítico. Ojalá. Entonces, si bien hoy, después de muchos tropiezos, después de que el IFE 1 se modificó 3 veces, después del IFE 2, del IFE 3, claro, hay cuestiones que se han avanzado, pero el gobierno no ha entendido algo que se ha dicho desde abril del 2020. Se requieren transferencias directas de manera universal porque se necesitan de forma urgente. Y eso pareciera ser que ya lamentablemente simplemente no va a llegar, y por eso, bueno, nosotros en este esfuerzo, y mucha otra gente lo está haciendo, de tratar de ayudarle a la gente a postular, a que entienda las reglas, que sepan los plazos, porque si no, mucha gente se queda afuera, lamentablemente. Es verdad, Nico, ha llegado mucha pregunta de nuestra comunidad y la primera te la planteo a ti, gente que en el fondo, conociendo esta herramienta, tiene dudas respecto a cómo postular y si clasifica. Por ejemplo, Fernando Budón nos dice acá en nuestra comunidad: estoy cesante desde noviembre del 2019, el 2020 solo recibí el préstamo y no el bono, ya que ganaba más de 2 millones de pesos. No tuve ingresos formales el 2020. ¿Podré recibir este año el bono del gobierno? Es la pregunta que nos plantea Nico. O Lía, uno de los dos ahí. Mira, Nico. Sí, quizás Lía puede pensarlo, pero evidentemente lo que hace
este bono y las ayudas consideradas en este proyecto es que compara ingresos 2019-2020. A diferencia de las ayudas del año pasado, que veían tu situación económica 2019. Entonces probablemente alguien que ganaba lucas el 2019 o que tenía un puesto, un trabajo, y el 2020 lo perdió y no recibió ingreso, esa reducción en el ingreso se va a ver reflejada en sus requisitos para poder postular, y yo creo que lo más probable es que él va a tener acceso al beneficio. Entrar a www.servicioimpuestointerno.si.cl a partir del 17 de abril, meter el RUT y ver al tiro si uno tiene o no el beneficio, y si no, inmediatamente comenzar a postular. Estaba para ti, Lía. Dice acá Fernanda Vidal. Yo estoy en el 40% del registro social de hogares y boleteo por 300.000. En mi caso, ¿podría recibir algo? Pero, ¿por cuánto era que boleteaba? Por 300.000 pesos. Por 300.000 pesos. Sí. Sí, o sea, si esos 300.000 pesos como boletea están acreditados como ingresos formales, están en el rango, o sea, mira, en el caso de que solo tenga el ingreso de los 300.000, va al IFE. Porque no va, porque no llega al salario mínimo. Claro, no llega al salario mínimo. Y ahí tenemos otro problema, que es toda la gente que se dio por abajo con las aproximaciones que se van a hacer. Ese es un tema. Debería calificar para el IFE. Además, si está dentro del 40% del registro social de hogares, está dentro del requisito, probablemente ya haya recibido sexto IFE. Y en el caso de que no lo haya recibido, puede entrar, porque el requisito para entrar en este nuevo IFE, que es solo por abril en todo caso, es estar en el 80% más vulnerable de la población, ¿ya? En caso de que tuviese otro ingreso formal que le permitiera estar por encima del salario mínimo, hasta el rango de los 408, recibiría el bono. Ay, qué terrible, es como Sí. es un enredo burocrático bastante traumático. Y eso que uno no depende de esos bonos, pero solo escucharlo me empieza a doler la guata. Además que a mí me llegan mensajes de muchas personas así pidiendo ayuda con las postulaciones, porque No es saben cómo hacerlo. una pesadilla kafkiana terrible. Es un tinglado complejo. Hay dos inquietudes O sea, más. Rodrigo, ¿Sí? o sea, yo les quiero decir algo. Hay gente, sobre todo adultos mayores, que con suerte saben mandar unos mensajes por WhatsApp. Exactamente. Y se les pide que hagan toda una postulación a través de una página, que ingresen una serie de datos que, o sea, sí, es una cuestión muy, 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 muy brutal. Nosotros hemos conocido un montón de casos de gente que no tiene el beneficio porque no supo postular simplemente. Claro, Si exactamente. eso es lo más brutal. Es verdad, y después aparece el ministro Belolio planteando de que acá en Chile el bono universal no es justicia, porque la justicia en Chile está en la focalización, pero la focalización no está bien lograda, porque si en el fondo se lograra con precisión, que es casi imposible, bueno, ni siquiera estamos cerca de eso, estamos muy lejos de un mínimo estándar de precisión. Exactamente. Hay dos cosas más que nos preguntan, porque hay mucha gente que está cesante, ¿cierto? Y que tiene inquietudes respecto a si ellos están recibiendo el seguro de cesantía, pueden postular a algo o no, mientras lo reciben. Sí, o sea, efectivamente, pero lo que reciben por concepto de seguro de cesantía sí se considera como ingresos para efecto del cálculo. Ahora, lo más probable es que si alguien recibía un salario en 2019 y, como te digo, las referencias de cálculo siempre son segundo semestre 2019, segundo semestre 2020. Exactamente. Vamos a poner el caso de alguien que estaba trabajando en 2019 y recibió un salario. Evidentemente lo que reciba como prestación del seguro de cesantía en el segundo semestre 2020 va a ser inferior, ¿ya? Y en ese caso, si alcanza a ser 20%, más del 20%, que es lo más probable, por la cantidad de tiempo que se ha utilizado también el seguro de cesantía y que tiene una ordenación decreciente, va a quedar cumpliendo el requisito de vulnerabilidad, pero tiene que también cumplir el requisito de estar por sobre el salario mínimo. En caso contrario... Qué complicado En caso todo. contrario, si no cumple el requisito, o sea, y en ese caso también, si es que la rebaja llega al 10%, va a poder pedir el préstamo, y si no llega al requisito del ingreso salario mínimo, quedaría en el IFE. O sea, pensemos siempre en el salario mínimo como corte, ¿ya? De salario mínimo para arriba, bono, cumpliendo los requisitos; de salario mínimo para abajo, debería ser IFE en todos los casos. Lamentablemente sabemos que no es en todos los casos.
Sí, al final depende de la comuna, depende si uno es zurdo o escribe O con la mano diestro. derecha, así Claro. como corte del pelo, hay una serie de otros requisitos importantes. No, es terrible todo esto, pero sí, en lo más simple, solo para recordar una vez más, estamos hablando de un promedio de 6 meses. Un promedio de 6 meses, segundo semestre de 2019 y segundo semestre de 2020. Esa es la comparación, ¿ya? Para Así ver es, si uno así es. llega a bono clase media o no. Ahora, yo quería preguntar un par de cosas. Primero, que lo que menciona la Lía, que personas que no alcanza al bono de clase media, pero tampoco alcanza al tema del IFE. Y hay varios grupos que están fuera, como varios pensionados. Pero tengo entendido que en las peleas dentro del Congreso para tratar de mejorar en algo esta ley, lograron bonos para transportistas y bonos para algunos pensionados, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios, Sí. esos bonos adicionales, ayudan a reducir la cantidad de personas que quedan fuera en algo o en muy poco. Mira, Lía a lo mejor puede dar con más precisión la cantidad de beneficiarios, pero quiero decirles también que esto, por ejemplo, en el tema de los transportistas, dependió mucho de una pelea muy organizada que dieron los transportistas, que ese es otro tema acá. O sea, hay que empujar de distintos lados para poder llegar a algún tipo de beneficio. Los transportistas se organizaron, hicieron un trabajo bien importante y lograron, con el apoyo de parlamentarios de la oposición, establecer un beneficio que va a ser un bono de 500.000, porque para ellos era muy complejo demostrar todos estos requisitos. Entonces, necesitaban una ayuda directa por el tipo de rubro que realizan. Y que además se entrega para el dueño del auto, pero además, al menos para un chofer, en caso de que sea el mismo dueño que realiza la función, y además les permite un préstamo de 320.500 pesos en la lógica del préstamo de clase media. Eso es como un agregado que quedó en la ley para ir en ayuda de este sector en particular, pero hay un montón de otros sectores que están complicados, los sectores de la gente que trabaja en peluquerías, salones de belleza, que tienen una forma de trabajar que complica la demostración de ingresos, que están completamente arruinados, porque ese es ir a cortarse el pelo en este contexto es una cuestión difícil. Bueno, los transportistas, o sea, imagínense la gente que hacía transporte escolar, está completamente en cero. Y lo que mencionaba la Lía antes, la gente beneficiada con algún tipo de pensiones que también quedan fuera. Entonces, son como añadiduras a la ley que permiten ampliar el beneficio, pero a sectores particulares y no a todos los sectores que lo requieren, además. Bueno, tengo una última pregunta sobre este tema que nos está llegando también a través de nuestra comunidad y tiene que ver con qué pasa con los jubilados. Nos plantea mucha gente, ¿se puede postular al IFE, algún bono clase media? Nos plantea una persona, otro que nos plantea también acá, dice acá que, bueno, que lleva un tiempo recibiendo una renta vitalicia y tiene dudas con respecto a si podría postular. ¿Qué pasa con los jubilados en este caso, Lía? Ya, mira, voy a complementar lo que está señalando el Nico antes y la pregunta que hacía Hassan. Efectivamente, durante la discusión que se dio en el Senado, donde básicamente se combinó al Ejecutivo a abrir esta discusión y a decir, oye, hay un montón de gente que se nos está quedando afuera, ¿qué hacemos? Y bueno, en la Cámara también se dio esto. En la Cámara, por ejemplo, se logró incorporar a aquellas personas que están en el sistema de renta vitalicia, ¿ya? Estas personas que además se quedan fuera de los retiros del 10%, esa era la principal razón por la cual se requería darle alguna solución, porque estas personas no pudieron optar al retiro, ¿ya? Esos son 361.000 personas, según el cálculo que hacía el Ejecutivo. Y en este caso, el costo de entregarle el bono cuesta $50 millones a todos, porque a estas personas se le da un bono especial, que no son los 500.000, es un bono único de 100.000 pesos, y la opción de acceder al préstamo. El préstamo puede ser igual 2 cuotas o 3, en el caso de quien hayan solicitado el bono, que sean de la cuantía de su renta vitalicia. Por ejemplo, si reciben 250 lucas, pueden pedir hasta, te voy a pedir solo 300, por ejemplo, 350 lucas, pueden pedir tres préstamos de 350 lucas a su vez, ¿ya? Perfecto. Pero el bono es solo de 100.000 pesos, no es de 500.000. Ya. O sea, 3 veces lo que ellos perciben como mensualmente como renta vitalicia. En el caso, un tipo que recibe 350.000 podría esperar a un préstamo de 1 millón más o menos. Claro, en total, más o menos. Sí.
Y también lo tienen que devolver de una forma distinta a lo otro, lo devuelven también en 48 cuotas, ¿ya? En el caso también de la discusión se incorporó a los pensionados en retiro programado, ya que estén entre la PBS y los 408.000. En este caso se incorporaron a APP 81.000 personas, ¿ya? Estas personas también pueden optar al bono especial de 100.000. Y en el caso de pensionados del sistema antiguo, o sea, gente que está en sistemas que están administrados por el IPS, son 508.000 personas y esas personas también ingresan a este bono especial de 100.000. Entonces, todos estos casos de pensionados, renta vitalicia, pensiones de IPS y pensiones en retiro programado sobre la PBS, que antes no recibían el bono, ahora van a poder recibir el bono especial de 100.000. Ojo que no todos. Ya, por ejemplo, había una duda bastante importante respecto a los montepiados y entiendo que montepiados, que principalmente son montepiadas, al parecer no estarían ingresando. Y ahí tenemos un problema, pero en ese caso se cubrió algunos universos de personas que están pensionadas, pero no todos los universos. De hecho, ahí creo que donde hay el mayor nivel de dispersión y es más difícil, se quedan afuera por requisitos formales, lamentablemente, en muchos casos. Ay. Entonces, Hassan, solo quiero destacar algo de lo que acaba de decir Lía. La gente que tiene renta vitalicia, gente que no ha podido acceder ni a los 10% ni a otros beneficios anteriores, esta es la primera vez que tienen algo a que echarle mano, y es importante que eso se sepa, porque a lo mejor esa gente ya está resignada que no va a poder tener ningún tipo de ayuda, pero aquí algo hay para que postulen, para que se metan a la web y postulen. es muy terrible tener que decir eso, pero como dijo la Lía, vamos a saber cuánta gente quedó fuera cuando empiece a funcionar este sistema y por lo complejo que es, algunas personas van a poder postular y otros no. Terrible que han decidido mantener esa hiperfocalización. Pero entonces hemos enfocado mucho en el tema del bono de clase media, el préstamo solidario y todos los demás, que son para la famosa clase media, y curiosamente la clase media para este gobierno es la gente que gana salario mínimo para arriba. O sea, verdaderamente absurdo esta forma de ver la clase media. Pero quería solamente volver para terminar esto con el tema del IFE, que llega para personas que efectivamente están abajo de eso, las personas que no tienen ingresos formales, que ya están en la economía informal, y esas personas llegan hasta un máximo de 100.000 pesos, ¿cierto? Pero es un complemento de ingresos para llegar a los 100.000 pesos, ¿cierto? Y eso sigue siendo así. No se logró que eso fuera solamente una entrega de 100.000 pesos por persona en un hogar, sino que se resta de los ingresos supuestamente formales que llegan a las familias, y eso generó muchos problemas el año pasado por el tema de que habían supuestos ingresos formales que las familias en realidad no tenían y otro problema burocrático. Entonces el IFE, que no funcionó el año pasado, sigue teniendo la misma estructura. ¿Es así? Sí, o sea, el IFE se reciben los 100.000 pesos cuando se trata de familias que no tienen ningún ingreso. Y ojo que originalmente el IFE fue concebido para familias sin ningún ingreso formal, ya, que no tuvieran capacidad de acreditar cero, o sea, son cero. O sea, el IFE para las personas que no pueden acreditar nada, porque me han llegado preguntas, algunos dicen, yo con mi señora somos informales, no podemos acreditar nada, ¿qué hacemos? Para esa gente, el IFE. Ya. Si no puede acreditar nada, IFE. Ahora, ¿qué pasa? Que el IFE también llega a personas que tienen una mixtura entre ingresos formales e ingresos informales. Claro. Y tiene un tope interno el IFE, que son los 100.000 pesos por integrante, ¿ya? Y ese tope interno implica que se recibe el bono siempre y cuando, porque usted, por ejemplo, puede, y de hecho creo que este es el caso más brutal y más terrible, gente que recibe, no sé, 120 lucas de pensiones en retiro programado, mujeres, muchas mujeres, que están por sobre los 100.000 y quedan fuera. Quedan fuera del bono. Entonces eso era un problema bien complejo, y además que, claro, se toma por... aparte que el IFE es decreciente, además que llega a completar esa cifra, y además el IFE va decreciendo. O sea, ahora en abril hay un compromiso de que sea en el tope de los 100.000 pesos. Pero esto no está asegurado ni para mayo, ni para junio, y de hecho, por ejemplo, lo que insistió mucho la oposición en la discusión era, oye, hagamos un plan por 3 meses. Hagamos un plan por 3 meses para que la gente se quede en su casa, se quede tranquila, hagamos lo universal, que sea, la gente ya sepa con cuánta plata va a contar, y dejemos 3 meses para que hagamos las cuarentenas y podamos superar los objetivos sanitarios. Claro. Pero eso tampoco fue posible.
Sí, es complicado esto, ¿eh? Vamos a ir pasando a los otros temas Sí. también, pero llegó una última pregunta que no quiero dejar de plantear a ustedes que son los expertos, porque de alguien que está también desesperada, doña Cristina, que nos dice acá, ella recibía una pensión de invalidez, se le terminaron los ahorros y ahora recibe una pensión que no sabe cómo se llama, pero debe ser la básica solidaria, de 136.000 pesos. Nunca he recibido nada y he postulado, me dicen que estoy en el rango de ingreso entre 90 y 150.000 y no tengo derecho a nada. ¿Es verdad eso? ¿Podría postular a algo en mi caso, plantea Cristina? Es que ese es el caso que te plantea el IFE. El Tal problema cual. que tiene Se va es que de- ella es sola. Se va a descontar. Si ella es sola no Sí. le corresponde. Si ella es sola no le toca. Sí, po. Es que, Está sobre los 100.000 pesos. claro, es tremendamente cruel porque con 100.000 pesos una persona no vive, ¿cierto? Exacto. Más O sea, ¿quién allá podría de... decir que esa sí. persona es vulnerable? Claro, po. Claro. Pero no llega. No, y capaz que la consideren clase media. O sea, acá la No, clase no media... llega a la clase media, pero no llega, Es no que llega a la hoy vulnerabilidad. día Es clase absurdo. media es para el gobierno medio pobre o pobre derechamente. Eso es, por clase media no existe. Está en un limbo que es brutal. Que tú recibes más que para obtener IFE, pero menos que para ser considerado clase media para los bonos. Más de 100.000 pesos, menos de 320. Sí. Imagina, Exacto. claro, es cruel y es un castigo para mucha gente, por supuesto, y no se entiende, que es lo fundamental. En un país como este, que sigamos teniendo estos grises, ¿cierto? Que en el fondo, estos grises son personas con rostros, con necesidades, que la están pasando horrible y que no van a recibir ninguna ayuda. Pero avancemos en los temas ya, porque nos están quedando poquitos minutos de programa. Hablemos de la prórroga de las elecciones. Nicolás, te quería preguntar a ti, abriendo esto. Hay nuevas fechas, por supuesto que hay restricciones con respecto a la campaña. ¿A qué cosas debemos estar atentos en los protocolos que se aplican a partir de esta suspensión de las elecciones que debían ser el fin de semana y que ahora se van a hacer en mayo? Vale, bueno, alguna pasada general de la nueva fecha, la elección de constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales, concejalas quedó para el 15 y 16 de mayo. La elección de gobernadores y gobernadoras tiene una segunda vuelta en caso de que ninguno de los candidatos supere el 40%. Esa segunda vuelta ahora se va a hacer el 13 de junio. Los gobernadores comienzan su mandato, toman posesión de su cargo el día 14 de julio. Se modificaron también las fechas para las primarias presidenciales y parlamentarias, que en un momento estaban pensadas para el 4 de julio, ahora van a ser el 18 de julio, y por lo tanto, 60 días antes, el 19 de mayo, vence el plazo para inscribirse. Para todas y todos los candidatos que quieran inscribirse para las primarias presidenciales, en la fecha límite es el día 19 de mayo. Y además se prorrogó el mandato de los actuales alcaldes y concejales que están en ejercicio y se prorrogó hasta el 28 de junio. O sea, estos son alcaldes que originalmente iban a salir en diciembre del año pasado, luego se prorrogó con la primera prórroga de elecciones y ahora se volvió a prorrogar y van a estar en su cargo al menos hasta el 28 de junio. Y junto con ello, a partir de que se publica esta ley, que fue la semana pasada, el día 7 de julio, no, el día 7, 8, no me acuerdo si fue el 7 o el 8 de julio, se congelaron las campañas. No se puede hacer ningún tipo de campaña que implique recursos y que implique algún tipo de exposición pública, en la calle, y esa suspensión de campaña se mantiene hasta el día 28 de abril y el 29 de abril se reanudan las campañas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Todas aquellas afiches, palomas, pancartas que estaban puestos en lugares privados hasta el día 8 de abril y que están registrados en el CERVEL, informados en el CERVEL. Una balconera de una familia, por ejemplo. Una balconera de una familia, que la pusieron el 3 de abril y eso se informó debidamente al CERVEL, eso se queda ahí, no es necesario sacarlo. ¿Qué es lo otro que se puede hacer? Se pueden hacer pagos que tengan que ver con contratos que se mantienen. Por ejemplo, yo estoy arrendando una sede, bueno, ya, tengo que pagar abril completo, puedo hacer ese pago, por ejemplo, pero no le puedo pagar a un brigadista para que vaya ahora esta semana a hacer bandereo en las calles o lo que sea. ¿Qué es lo otro que se puede hacer? Bueno, los candidatos pueden en sus redes sociales
interactuar libremente. Eso hubo una discusión ahí, se entendió que eso es parte de la libertad de cada persona de utilizar, libertad de expresión, de utilizar sus redes sociales, pero nada financiado. Cualquier publicación que esté financiada en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, eso está absolutamente prohibido. ¿Y qué pasa con las comunicaciones radiales que se pagan también? Porque han seguido muchas de ellas circulando. ¿Están autorizadas o prohibidas? No, las comunicaciones radiales están prohibidas. Todas las que sean pagadas están prohibidas. Todas. Si uno escucha una en una radio en este momento, ese candidato o candidata está fuera de norma, y hay que hacer las denuncias al CERVEL. Y el CERVEL está fiscalizando este tipo de cosas. Se congelaron esos anuncios radiales a partir de la publicación de esta ley y se pueden retomar luego desde el 29 de abril. Se suspendió la franja televisiva, ustedes habrán visto. Sí. No hubo más franja hasta que nos volvamos nuevamente a la campaña. Lo que sí se puede hacer, y ahí hubo toda una discusión, es que, bueno, hay candidatos y candidatas que son conductores de televisión o de radio o que los invitan a los programas. Bueno, ahí hay una zona más gris en que pueden participar, porque también es parte del debate, la libertad de expresión. Eso habría un debate súper interesante, porque sabemos muy bien que hay candidatos y candidatas que llenan los matinales, que están todos los días, de repente el mismo candidato está todos los días en todos los matinales. De panelista. Bueno, eso es más complejo de regular, pero en estricto rigor, ningún tipo de publicidad pagada en televisión, en radios, donde sea, se puede realizar mientras esté congelada la campaña. Sí, estamos en un limbo bien raro, ¿no es raro cierto? Esto, sí. No se puede seguir con la política. Y vuelve la campaña televisiva por un rango muy menor también, ¿cierto? Hay tantas cosas que analizar en esto, pero bueno, son a veces normas y legulilladas que se toman también. Y se vuelve a toda la desigualdad de que hay ciertos candidatos que están naturalmente en la prensa oficialista, porque la prensa oficialista es propiedad de dueños de medios de comunicación que responden a esos intereses. Y además que si sacan los candidatos, igual todos los periodistas que están presentando en esos medios tienen la misma posición política. Entonces la campaña permanente y soterrada a favor del neoliberalismo sigue. No, claro, es cosa de leer el Mercurio el domingo, o la Tercera. Hay un desfile de candidatos que bajo la excusa de la entrevista siguen colocando su presencia mediática e influyendo en la decisión de voto, sin lugar a dudas. Eso en lo que respecta a la prórroga de las elecciones. Pero hay un tema importante esta semana, Mohasan. Sí, que estuvimos hablando de ayudas estatales, sí. Pero como pasó el año pasado, realmente esas ayudas no llegaron a suficiente gente. Entonces, por esta especie de parlamentarismo de facto, tuvieron que hacer el retiro de las AFP para que las familias pudieran costear esa crisis. ¿Qué está pasando con el tercer retiro entonces? ¿Se va, no se va? ¿El gobierno hace pataleta de constitucionalidad? Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver... bueno, primero que todo hay que señalar que efectivamente la lógica de los retiros previsionales es una política pública, como política pública es complejo y lamentablemente nos lleva a afirmar que la mayor parte de la crisis la han apuntalado los propios trabajadores y trabajadoras con sus recursos porque las ayudas estatales llegan tarde. Entonces estamos todos de acuerdo en que es malo sacar plata de los fondos previsionales. El tema es que si no hacemos eso, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y de hecho lo que ha mantenido este país, yo creo que básicamente funcionando y que no haya sido el descalabro con el PIB por el suelo y la economía en una contracción brutal, es básicamente que se incorporó esa liquidez a la economía, y eso de hecho lo ha sostenido también el presidente del Banco Central respecto del primer retiro. Respecto al segundo no ha manifestado esa opinión. Pero lo concreto es que esta semana se va a votar en sala, ya se vota mañana en la comisión. La Comisión de Constitución despacha el proyecto y el día miércoles y jueves va a estar para ser discutido en sala. ¿Qué es lo importante de saber de esto? Ya todos conocemos más o menos cuál es la estructura de los proyectos de retiro de 10%. Permite sacar hasta el 10% de los fondos ahorrados en las cuentas de capitalización individual, y en el caso de que permite sacar, en el caso de las personas que hasta 150 UTM, y en el caso de que se tenga una cifra menor se puede sacar 1 millón APB de pesos, ¿ya? O sea, cabe primero señalar que la gente que está en este supuesto no es gente rica, como ha señalado el presidente de la República. Gente que no se ha podido sacar, por ejemplo, 3 millones de sus fondos previsionales, y eso no podríamos decir que una persona que es rica. Incluso en el tope más alto, las personas que han podido sacar el tope de los retiros son gente que gana en promedio 1.700.000 pesos. Pensemos 1.700.000 pesos ya una familia de 4 o 5 integrantes. Tampoco podemos hablar de gente que sea
rica, ¿ya? Los ricos realmente en Chile son otros, ¿ya? Entonces, esta semana vamos a ver qué pasa. Una cosa importante es que, por efecto de la declaración de inconstitucionalidad del segundo proyecto de retiro, del que era una reforma constitucional por parte del Tribunal Constitucional, porque recordemos que eso al final se aprobó por una ley que presentó el Ejecutivo para tal efecto, evadiendo el problema de la iniciativa exclusiva, que era el problema central que está ahí sentado, se están ensayando fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, hacer una excepción para efectos de la iniciativa exclusiva, en una normativa permanente, con ocasión de esta situación particular de pandemia. Básicamente, el debate ahora está centrado en la técnica. ¿Cómo hacemos? De alguna manera, es lo que están planteando los diputados y diputadas que están a favor de esto, y luego obviamente será la discusión de los senadores y senadoras. ¿Cómo hacemos para que el TC lo declare inconstitucional? Atendido que el Ejecutivo ya anunció que va a ir, y de hecho ya está preparando su presentación ante el Tribunal Constitucional con connotados abogadas y abogadas que están trabajando en ese tema. Entonces está claro que eso se va a constitucionalizar. Así Totalmente. Es la realidad Sí. de la pataleta. Rodrigo, si me das 30 segundos. Nicolás, por favor, tómate un minuto. Sí, bueno, muchas gracias. No, solo quiero comentar que, bueno, además de todo lo claro que ha explicado Lía, quiero decir que es probable que este debate ya no sea algo relevante en el Congreso, sino que sea relevante en el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que hoy día está en una guerra civil interna que es brutal, Sí. con amenazas de muerte, amenazas de todo tipo incluidas, con allanamientos ilegales, acusaciones cruzadas. Los ministros que son oficialistas del Tribunal Constitucional están agarrados entre ellos, la presidenta del Tribunal Constitucional, que con su voto dirimente, porque esto jurídicamente es discutible. Recordemos que en el segundo retiro esto fue 5-5 en el Tribunal Constitucional y se perdió con el voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional. Presidenta del Tribunal Constitucional que hoy día está en un sumario interno y que podría terminar incluso suspendida sus funciones en virtud de lo que disponga ese sumario. El Tribunal Constitucional hoy día está absolutamente podrido. Hay una guerra civil brutal y ese tribunal con ese nivel de legitimidad va a tener en sus manos la decisión sobre la política pública más relevante social y políticamente que existe en este momento en el país, en un país que está en medio de una crisis terrible. Yo no sé con qué legitimidad ese tribunal va a poder dictaminar una decisión sobre esto con las consecuencias que esa y decisión si no hay voto puede tener. dirimente, entonces se empata. No, pero es que eso es muy importante lo que marca Nicolás, porque la gente debiera entenderlo y también no dejar que te mientan en la cara. El propio ministro Belolio en un programa dijo que había ganado esta opción de bloquear este retiro en el anterior, ¿cierto? Por una amplia mayoría y fue 5-5 con voto dirimente. Entonces, en realidad, este contexto, lo que pasó, el momento del tribunal, yo creo que abre una discusión de legitimidad que de seguro vamos a poder tener más adelante, porque llegó la hora de cerrar, Nico. Lía también, para ustedes un gran abrazo. Realmente es muy importante contar con ustedes. Recordemos también de que este trabajo de Observatorio Legislativo se hace todos los lunes, ¿cierto? Así Nos que tengan vemos una la gran próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, muy contentos de volver. Por supuesto que sí. Hasta la próxima Chao, semana. que estén muy bien. Por supuesto.